que es epiplocele. ¿Se han escuchado antes la palabra epiplocele? ¿Alguno que no? Esto lo han escuchado. Jonathan, ¿será que nos puedes recordar qué es epiplocele? ¿Cómo se define? ¿O qué piensas que es? Mm, ¿Me escuchas? ¿Sí, Doc, señor? ¿me escuchas? Sí. Ah, no, la verdad no la había escuchado antes. Pero, Vale, muy bien. epi- Entonces continuemos con... Ah, bueno, dime, señor. no, tranquila. Bueno, ¿alguien que sepa qué es epiplocele? Pues, profe, es la salida del epiplono del aumento mayor por la herida que se encuentra en la pared abdominal. Muy bien. Sí, señor. Entonces es la salida exclusivamente de grasa, de aumento o de epiplón por la herida, ¿sí? En ese caso, solamente en el caso de tener epiplocele, ¿cuándo se puede salir la grasa por la pared abdominal por la herida? ¿Cuándo? Es muy posible que eso suceda. Así no haya lesión de otros órganos a nivel intraabdominal. ¿Por qué? Porque la grasa, si la herida es lo suficientemente grande, va a tratar de irse por el sitio de la herida, ¿sí? Y por esa razón, de por sí, el hecho de tener leucemia no se considera indicación de cirugía. A menos de que sea acompañado, por supuesto, por otras cosas, como que también no solamente salga grasa, sino que también salga intestino delgado, o que esté, por ejemplo, el colon, o que esté, por ejemplo, haya contaminación, se vea que hay salida de materia fecal o contenido intestinal. Por supuesto, eso ya es otra cosa, ¿sí? Pero solamente que haya grasita saliendo del abdomen no es indicación de operar. Pero entonces ustedes dirán, bueno, ¿y entonces qué hago? ¿Le meto esa grasa o qué hago? Entonces, en ese caso, también se puede hacer una técnica aséptica, lavamos bien la grasita y reducimos el epiplón hacia la pared, hacia adentro de la pared abdominal. Si es mucho epiplón o si se ve muy contaminado, se puede cortar el segmento de epiplón con un clamp debajo, con una pinza debajo, y se hace la sutura de la pinza para que no haya sangrado, y de ahí sí se mete lo que resta y se bota lo que esté más contaminado. ¿Listo? Lo mismo, muchachos, si hay duda qué debo hacer, pues lo considero que hay demasiado piplón, que tuve duda de que hubiera contaminación, de que de pronto también había cele del intestino, y lo remito. O sea, son casos en los cuales yo les doy las opciones que se tienen, pero si hay alguna duda o alguna inexperticia o si lo consideran mejor ustedes, que son los médicos que están ahí a cargo de permitir al paciente, siempre eso ya es de por sí una indicación para hacerlo. ¿Listo? Pero para que conozcan esta especialidad, esta eventualidad que se presenta en el trauma y que en este caso, ¿qué hace uno? Lo considera entonces como una herida penetrante, lo deja en vigilancia abdominal al paciente y de acuerdo a cómo evolucione se le define si se requiere igualmente una intervención o si se le puede dar salida. Si ustedes optan por reducir el bipliocele, importante es que después de que lo metan, deben cerrar la pared abdominal, deben cerrar la fascia interior del recto. ¿Listo? Porque si no, pues el paciente va a quedar herniado, va a quedar ahí con una apertura de un defecto en la pared abdominal que posteriormente pues puede hacer una herniación nuevamente. ¿Listo? ¿Dudas del bipliocele? Profe, yo tengo una pregunta. Señor, ¿Yo puedo considerar la epipulocele como un tipo de visceración o son dos cosas diferentes? son dos cosas diferentes. Evisceración es indicación de cirugía. Evisceración, o sea, lo que te digo, si ya hay salida de intestino delgado por ahí, ya es indicación de cirugía. Y la razón es porque es mucho más infrecuente que se lesione el intestino, perdón, muy frecuente que salga el intestino si no hay una lesión, ¿sí?
Pero si ya hay salida de intestino es porque la lesión es grande y usualmente se asocia con lesión. Entonces, por esa razón, hay que hacerlo ya en cirugía, hay que operar. ¿M? Pero si es solamente grasa, es epiplocele, no se considera visceración. Listo, profe, gracias. Con gusto. Bueno, entonces, seguimos con la observación. Entonces, acá, entonces, ustedes van a encontrar, como ustedes lo pueden ver en la misma presentación, en algunos casos uno habla de 24 horas, en otros casos habla uno de 18. ¿De qué depende eso? Entonces, en general son 6 a 12 horas sin comer al paciente, solamente vigilándolo y después le doy la comida y lo sigo vigilando. Entonces, en algunos casos, ese tiempo postprandial es el que puede variar. Entonces, a veces le dan 6 horas, a veces le dan 12 horas más de vigilancia. Eso es lo que van a ustedes a encontrar que varía bastante. Pero en general, observación entre 12, 18 o 24 horas está bien y mi objetivo no va a ser preguntarles cuánto van a dar de observación específicamente el paciente y si está mal, si me dicen que son 18, por ejemplo, ¿sí? Eso ya dependerá también de cada caso. Pero ¿en qué paciente se puede hacer observación abdominal? Entonces, paciente estable hemodinámicamente. Por supuesto que se encuentre asintomático, que no tenga signos de abdomen agudo. Ya hablamos del epiplocele, que es una de las consideraciones que se consideran como penetrante abdominal, pero sin lesión dentro del abdomen. Entonces, esos también los reduzco, les sirvo la aponeurosis y los dejo en observación. ¿Qué hago durante esa observación? Suspendo la vía oral, le doy líquidos endovenosos, basales, no le doy analgesia al paciente, le hago examen físico periódico, le hago exámenes de sangre de ingreso al menos y de control. Y observación después de la vía oral de 4 a 6 hasta 12 horas. ¿Listo? Entonces, ahora sí tenemos acá otra vez nuestro algoritmo y ya lo vamos a entender mejor. Entonces, tenemos paciente con herida por arma cortopunzante. ¿Se encuentra estable? Sí. Entonces determino penetrancia. Si es herida penetrante, entonces determino, ¿tiene signos clínicos? Si sí tiene signos clínicos, requiere cirugía. Pero si no tiene signos clínicos, entonces lo dejo en observación. Ahora, si no es herida penetrante, le doy salida. Ahora, Profe, paciente, señor, perdón, profe, cuando hablamos de signos clínicos positivos, ¿sería abdomen agudo o qué se tiene en cuenta en esos signos clínicos? hay varios signos clínicos que de hecho ya ahora lo vamos a nombrar nuevamente, pero son, entonces, cualquier anormalidad, por decirlo así. ¿A qué me refiero? Cualquier tipo de sangrado gastrointestinal que, pues, si no es por el trauma, no debería por qué tener el paciente, ¿no? Entonces, sangrado gastrointestinal puede ser hemorragia digestiva alta o hemorragia digestiva baja. Cualquier tipo de fuga de contenido intestinal por la herida. Dolor abdominal que progrese. Irritación peritoneal. Eh, básicamente eso. ¿Listo? O sea, todo lo que me esté hablando de que hay la posibilidad de una lesión, ¿sí? Es más infrecuente, algo más inespecífico como fiebre, distensión abdominal, son más tardíos y más inespecíficos, por eso no los nombro. Pero sí, algo que es muy frecuente es que los pacientes a veces no tengan irritación peritoneal, o sea, tengan sí irritación peritoneal, sino que antes tengan, es un dolor que progresa. Eso es frecuente.